tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Ya la mayoría de los temas a discutir se han puesto sobre la mesa en las espléndidas exposiciones que acabamos de escuchar. Desde hace mucho tiempo el ministro José Ramón Cosío se ha significado por acercar la justicia a los medios. Junto con él surgió la iniciativa de dedicar 2 mesas a este tema que podría en principio parecer abstracto y lejano de muchos de nosotros, pero como ya se señalaba en la mesa anterior, se ha ido convirtiendo en un asunto de primera necesidad. Hace no mucho escribió en el periódico Reforma Diego Valadez, también miembro de este Colegio Nacional, un artículo que se llamaba Legalidad, y ahí señalaba que el grado de credibilidad de un gobierno depende de la legalidad que puede ofrecer y garantizar. Y la percepción creciente que tenemos muchos mexicanos es que justamente carecemos de esta legalidad. ¿Cómo podemos reflexionar desde la palabra, desde el periodismo, para reforzar esto? ¿Cuáles son los desafíos, los riesgos y las responsabilidades que esta tarea comporta? Es el objetivo de esta mesa. En su breve relato Ante la ley, Kafka dice: la ley existe desde siempre. No sabemos qué dice, pero no podemos modificarla porque existe desde siempre. Muchas veces la ley se presenta como esa abstracción inmanente que respetamos porque no la comprendemos. Y sin embargo, el tema de la justicia es apasionante, es algo de primera necesidad para nosotros, pero su cobertura, como ya lo expresaban los compañeros de la mesa anterior, muchas veces tiene un desarrollo árido, difícil, abstruso. Entonces hay que tratar de sortear estos temas. Hablamos de periodistas en un país donde, por principio de cuentas, los periodistas también ellos se encuentran en peligro porque no hay una ley que proteja a los periodistas. El periodismo se ejerce muchas veces a contrapelo de quienes buscan obstaculizarlo. La ONG Artículo 19 ha registrado en el último año más de 300 agresiones a periodistas en México. Tan solo en el estado de Veracruz, bajo la gubernatura de Javier Duarte, han sido asesinados 11 periodistas, 4 se encuentran desaparecidos. Según Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Entonces tenemos aquí el caso de periodistas que deben cubrir y que quieren cubrir los procesos legales, que quieren indagar la verdad y al mismo tiempo que se encuentran ellos mismos en riesgo. Entonces estamos en una tensión importante y un poco de eso vamos a hablar en esta mesa. Nos acompañan Ruth Centeno, que es abogada por la Libre de Derecho, que ha hecho una maestría en el CIDE en Asuntos Públicos y Periodismo. Empezó en el periodismo fundando un periódico independiente, ella sola, en la Libre de Derecho, periódico que fue de alguna manera cuestionado porque analizaba lo que se estaba haciendo en la propia escuela y fue cuestionada, pero se sobrepuso y como estudiante de primer año empezó a hacer periodismo desde su propia escuela. Es la primera mujer que ha sido presidente de la Sociedad de Alumnos de la Libre de Derecho, alguien que ha roto esquemas, que ha roto fronteras y que ejerce simultáneamente la abogacía y el periodismo. Ha estado involucrada con el periódico Reforma para cubrir estos temas y le damos la bienvenida a Ruth Centeno. Marco Lara Clar, un histórico ya del periodismo, 30 años cubriendo periodismo judicial, autor de numerosos libros que hablan no solamente de las carencias que hay en el sistema judicial y la dificultad de llegar a ellas, sino también de las responsabilidades de los periodistas. Los títulos de sus libros son elocuentes sobre estos intereses: Violencia y medios, Prisión sin condena, Extorsión, y también manuales de enorme utilidad, como por ejemplo Policía y medios. Y también nos acompaña Lidia Cacho. En algún número de El País semanal, suplemento del periódico El País, se habló de las personas que están salvando al mundo. Una de ellas era Lidia Cacho, una periodista de extraordinaria valentía, que no dudamos en calificar de heroína cívica,
Su investigación periodística, Los demonios del Edén, marcó una época de la vida mexicana, puso de manifiesto los límites que puede tener la persecución y la revelación de la verdad en este país. El resultado de las persecuciones y la tortura que sufrió aparecen en un libro extraordinario, imprescindible para cualquiera que se ocupe del periodismo en México, Memorias de una infamia. Entre sus libros más recientes está también Esclavas del poder, sobre la trata de mujeres. Entonces, bueno, es un panel de lujo. Me gustaría que empezáramos con Marco Lara, que ha escrito no solamente sobre estos retos, sino también sobre el gran problema en cuanto tiene que ver con el hecho de que el periodismo se puede convertir de pronto en cómplice de aquello que condena. Es decir, ya se ha hablado en la mesa anterior del linchamiento mediático, el juicio paralelo que pueden aportar los medios. Entonces me gustaría, Marco, que comenzara reflexionando también sobre esta responsabilidad del periodista para cubrir los temas judiciales. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Bien, muy buenas noches, gracias por la hospitalidad del Colegio Nacional y quienes nos precedieron, y de esta mesa que me honra de estar con ustedes. Yo quiero aclarar primero que a mí me gustaría hablar más de personas que de casos, porque tenemos una narrativa donde siempre que hablamos del asunto judicial estamos hablando del otro y no de nosotros. Pero bueno, Lidia, ¿para qué vamos a estar con cuentos? Lidia vivió de qué sabor es el sistema de justicia penal en México como un mecanismo punitivo del poder público autoritario. Entonces, yo prefiero hablar de personas, no de casos. En mi experiencia como reportero policial y judicial, como académico en estos temas, como activista, voy a empezar brevemente tratando de describir lo que yo considero la cadena de problemas que tiene el periodismo judicial en México, y me gusta, Juan, como hablabas de hacer esta adenda al título de este acto, ¿no?, del periodismo ante la legalidad más que ante la ley, que me parece muy formalista. Han de saber ustedes que en México, el periodista policial y judicial gana un promedio de $300 al mes. Es decir, estamos ante un subgremio precarizado laboralmente, con severos problemas de sobrevivencia, porque con ese dinero tiene que pagarse su transporte, su tecnología, su comunicación y mantener a su familia. Esto expone al periodista policial y judicial a corrupción. En mi experiencia, puedo atreverme a sostener que la mayoría de los periodistas policiales y judiciales en México tenemos conflicto de intereses. Trabajamos a medio tiempo para la comunicación social de la Procuraduría, de la Presidencia, cobramos apoyos que le llaman, trabajamos para la policía como camarógrafos, habitualmente somos optados por las instituciones federales, estatales, municipales de seguridad, pasamos del periodismo al servicio público sin ninguna experiencia, sin ninguna vocación, y esto se debe en parte, por un lado, al problema de la precarización laboral, que ahora con el problema de la violencia en nuestra contra, que por cierto la mayor parte de los periodistas violentados con violencia extrema, particularmente homicidio, ejecución extrajudicial, en el caso del poder público, desaparición forzada, son periodistas de nuestro subgremio, la mayor parte. Entonces, ahora somos, si antes éramos materia prima barata, ahora somos materia prima barata desechable. Entonces así empieza la cadena, un medio de comunicación industrial, ¿no?, cualquiera que ustedes quieran ver, que trabaja sin estándares. A mi juicio, el problema de los medios no es un problema de timing, si bien la agenda pública
impone una dinámica, es un problema de falta de control de procesos industriales. Ustedes imagínense que nosotros con los estándares con los que producimos noticias produjéramos lácteos. Ya hubiéramos matado a media humanidad. No pasa, hay prisa, la gente tiene que tomar leche rápido, los bebés tienen sed, lloran. Pues sí, pero se fue una mosca, una cola de rata. Entonces el problema de los medios no es un problema de tiempo, es un problema de falta de estándares. En México no hay un solo medio que tenga estándares de procesos editoriales con referente de derechos humanos. Ese es el hecho. Entonces el reportero, el editor, el conductor no sabe qué terminología puede usar, ni eleva su estándar porque no tiene ninguna exigencia, y destruir y denostar a un ciudadano, dijimos que no vamos a hablar de casos sino de personas, no tiene para él ningún costo, ni siquiera laboral, ya no digamos del orden legal o del orden civil. Entonces, ese periodista desempoderado, depauperado laboralmente, va a una institución que es la policía municipal, la policía estatal, la procuraduría, y él toma lo que le pongan. A él no le interesa, y no es solamente un problema de que se lo pongan, es un problema de empatía. En los estudios que nosotros hemos hecho, los periodistas, el grueso de los periodistas policiales y judiciales, llegamos a considerar que hay una parte donde se vale violar derechos humanos, que es aquella parte gris donde una persona no está dispuesta a autoinculparse. Entonces ya vamos en la cadena. Y para terminar, los jueces que en el sistema inquisitivo están absolutamente desempoderados, es decir, son firmadores de órdenes del mini juez que es el Ministerio Público. En el sistema acusatorio se supone que tendrían que ser empoderados porque los fiscales, se reducen en gran medida las facultades de los fiscales. Me parece que se empodera a la policía, ¿no? Los fiscales, se trata de subir el estándar en el asunto de la investigación, de pruebas y demás, el estándar probatorio, ¿no? Y una serie de facultades. Pero aún así ustedes deben saber que si bien formalmente el sistema de justicia penal acusatorio está en proceso de implementación a partir de 2008, hay un problema severo de cultura o de mentalidad jurídica. Entonces, hay jueces que nosotros hemos encontrado que ni siquiera entienden la naturaleza de la audiencia en la que están. Ese es el hecho. ¿Sí? Hay jueces de ejecución que de pronto se avientan un discurso que parece que están dictando una sentencia. Hay jueces que están viendo su tableta y su secretario está escribiéndoles qué decir por Facebook. Todas esas prácticas nosotros las hemos encontrado. Hay salas de audiencia que se han inaugurado, y les pongo el caso de Atlacholoaya, que se han inaugurado para el espectáculo de los periodistas, y cuando volvemos los periodistas están desmanteladas en obra negra, se llevaron hasta las alfombras. Y todo eso es motivado por unos poderes judiciales que tienen severos problemas de transparencia. Otro problema esencial es que llegan en efecto los ministerios públicos a leer. No ha podido ser un sistema en gran medida oral, porque llegan a leer. Otro cuarto problema es que los periodistas no tenemos por qué tener un espacio especial. Los periodistas tenemos que estar con el público, como cualquier persona. No tenemos por qué tener nuestro refresquito, nuestra agüita manzanita como lo tenemos en las oficinas de prensa, o nuestra coca en algunas de la policía. Necesitamos estar con el público y respetar a las personas y respetar las medidas de protección, las medidas precautorias que establezca el juez para la protección del debido proceso y del derecho de la personalidad de los ciudadanos que están en conflicto con la ley. Pero lo que está sucediendo es que las prácticas y la mentalidad del sistema inquisitivo se está filtrando dramáticamente al sistema acusatorio. Ustedes vayan a ver las salas de audiencia de Barrientos, son una cosa verdaderamente descabellada. No hay ni siquiera han sido cuestionadas hasta por Naciones Unidas, donde está la persona
imputada en una pecera donde no tiene ni siquiera comunicación con su defensor directa, tiene que dar toda la vuelta. Los jueces están impidiendo sistemáticamente a los periodistas acceso a la sala, y hay casos de Monterrey que hemos identificado donde los jueces no llegan, violando el principio de inmediación, porque dicen que el tráfico. Entonces aparece el señor juez en una pantalla, como estoy apareciendo ahora yo, presidiendo la audiencia. O sea, estamos viendo las cosas más chabacanas, ¿sí?, en esa cadena entre responsabilidad de los medios, de los operadores del sistema y particularmente del Poder Judicial. Entonces, frente a esta situación dramática, yo concluiría esta parte diciendo que los periodistas somos parte de un mecanismo de aplicación anticipada del castigo a víctimas y personas acusadas de delito. Ese es nuestro papel, somos apéndices, somos quienes dejan caer la guillotina mediática en el testuz de los ciudadanos que están absolutamente vulnerables en manos de un sistema que los encarcela por regla. Es cierto que que la Constitución y particularmente el Código Nacional de Procedimientos Penales, aterrizando la Constitución, prevé, y de acuerdo con las reglas de Tokio, prevé la prisión preventiva como última posibilidad, ¿no? En los hechos, la prisión preventiva, y eso se está midiendo en estados como Chihuahua, Baja California, los 4 estados que están a la cabeza en la implementación, la prisión preventiva siguen los jueces obsequiándola por sistema. ¿Por qué? Porque en México el sistema sigue privilegiando el castigo sobre la justicia, y es un sistema que encarcela y después viriguas, y además tiene esta muleta del arraigo. Nosotros seguimos repitiendo que el arraigo, de acuerdo con el artículo 16 constitucional, es una medida cautelar. El arraigo no es una medida cautelar, el arraigo es una cosa aberrante porque es lo que se conoce en derecho como una medida de investigación. Y fue muy recurrida en el gobierno del presidente Calderón porque el ejército llegaba a tu casa, te sacaba de mala manera, por no decir a madrazos, a rastras de tu casa, te entregaba al Ministerio Público después de tenerte en un cuartel, como pasó con el niño Edgar en Morelos, y el Ministerio Público decía: ¿y este señor quién es? ¿Quién es este niño? Yo no sé ni su nombre. Arráigalo y búscale, porque a todos les vas a encontrar. Esta cultura medieval en la que estamos inmersos en México es muy costosa en términos de polarización social. Tenemos miedo, tenemos desconfianza, estamos desarticulados como ciudadanos. Y ahora lo que está pasando, querido auditorio, es que los periodistas empezamos a sucumbir en la misma maquinaria. Es decir, a partir de 2000 nos empiezan a matar por sistema, nos empiezan a desaparecer, y entonces sencillamente nosotros pasamos al correlato del periodismo policial y judicial como salchichas o como carne molida. Yo meto ciudadanos y saco basura. Yo digo que como periodistas, si nosotros fuéramos honestos, tendríamos que crear medios que dijeran este eslogan: ciudadanos, sigan mis noticias, porque yo les voy a garantizar que si ustedes tienen una tragedia personal, yo los voy a exhibir. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Seguimos con Lidia Cacho. Una de las cosas más insólitas en la trayectoria de Lidia Cacho es que no se ha conformado con hacer denuncias, ha sido víctima de las investigaciones que ha hecho, pero a diferencia de muchas personas que se conforman con diagnosticar el mal, una característica excepcional de Lidia Cacho es que busca soluciones. Ha fundado un albergue para
mujeres que han sufrido abusos, para niños que han sufrido abusos. En Cancún ha sido una activista extraordinariamente intensa, buscando siempre el remedio concreto a nuestros males. A la luz de lo que decía Marco, este diagnóstico tan certero y tan dramático de la justicia y la relación con el periodismo, ¿cómo ves tú el conflicto y qué soluciones encuentras? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Obviamente a la mesa, gracias Juan, ministro Cosío. Me gusta sobre todo que cuando empezamos a discutir cómo armaríamos la mesa, Marco, que ha sido mi maestro en este tema de la autocrítica periodística, dijo muy claramente, vamos a empezar a problematizar, no vamos a ir ahí a decirle a nadie cómo son las cosas, ya tenemos el diagnóstico muy claro, ya lo dijo la magistrada, el 80% de la sociedad entiende que la justicia está maltrecha y no funciona en este país. Yo me voy a concretar algunos aspectos que me parecen fundamentales para que la sociedad entera comprenda no solamente el horror, que ya lo vemos, sino la manera en que está funcionando esto. Y después voy a dar una nota positiva. Quiero decir, antes que nada, que a mí, en cuanto se aprobó, se empezaron las discusiones y se aprobó este nuevo sistema de justicia penal, me emocioné muchísimo. Me emocioné mucho porque me acordé de Guatemala en 1994, cuando estuve allá y se aprobó por primera vez la transformación para trasladar justamente el sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. En 1994, Guatemala, a la fecha, sigue todavía enfrentando su propia transformación y sigue con grandes retos. Es decir, lo que quiero decirles es, hoy vamos a empezar a hablar de lo que tenemos que seguir revisando durante por lo menos 20 años. Tenemos que ser pacientes, esto no va a cambiar de un día para el otro y tenemos que ser realistas en ese sentido. Los juicios no deben ser grabados por las y los periodistas, nos han dicho los jueces. Yo les invito a todos ustedes, seguramente quienes se especializan o están estudiando Derecho ya lo habrán visto, a que vean en YouTube el juicio de Ruby Fry en Chihuahua. Fue uno de los primeros y más notables juicios orales que presenciamos algunos periodistas en este país, sobre todo fue Chihuahua primero y después Nuevo León. Es muy interesante porque Ruby era una jovencita que conoció a un chico, se enamoraron, se embarazó, se fueron a vivir juntos, tuvieron una bebé y el muchacho era un maltratador sistemático. Ella huyó varias veces, él le dijo que pertenecía a los Zetas y entonces volvía con él. Hasta que un día la chica desapareció, la madre no la encontraba y el joven fue a casa de su padrastro, le dijo, maté a Rubí, la golpeé, se me pasó la mano y la maté y no supe qué hacer y como hacen los otros, la llevé a un baldío y ella tiré su cuerpo. El padrastro se tardó en decir nada. Posteriormente la madre, Maricela Escobedo, que ustedes conocerán la historia, se dedicó a defender y buscar a su hija. Después de un tiempo Maricela hace la propia investigación que le correspondía al Ministerio Público. 2 policías ministeriales logran detener al joven y el joven en la patrulla les dice a los policías ministeriales, sí caray, la maté y me la llevé a un baldío y los policías ministeriales lo llevan, lo van grabando con un teléfono y en el baldío les muestra los restos del cuerpo calcinado de Rubí. Ahí el joven les dice a los policías ministeriales que él le disparó y que luego no supo qué hacer y entonces la quemó. Los ministeriales documentan esto, hacen las pruebas de ADN, el Ministerio Público documenta todo esto, el Ministerio Público lo considera prueba científica y entonces dicen tenemos un caso cerrado. Llega a juicio oral después de muchos años, una gran exposición mediática y los medios por supuesto acusaron de Zeta y de todo lo demás al joven. Finalmente cuando logran detenerlo lo llevan a este juicio oral extraordinario en el que está una juez en medio y 2 jueces a sus lados analizando el caso y los jueces determinan de inmediato que no hay elementos científicos, que falló el Ministerio Público y entonces dicen que es inocente. Lo libera, la madre es brutal, me parece que es un video que tenemos que ver todas y todos para entender cómo funciona esto, cómo está funcionando por el momento en México, es aprendizaje puro.
La madre, Marisela, se levanta, entra en una crisis, los policías sacan arrastrando a la madre y a todos los familiares, liberan al joven, y entonces llega un tribunal de casación y dice, no, sí había suficientes elementos científicos, sí es responsable y le damos 50 años de prisión, hay que ir a buscarlo. Y en el ínterin de ir a buscarlo, Marisela Escobedo está frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, la asesinan y también posteriormente asesinan al joven. Nadie sabe quién asesinó al joven. Ahora detuvieron a una persona a la que culpan de haber asesinado a Marisela. Los medios de comunicación de Chihuahua, tan conmovidos por esta historia tan personalizada, tan completa, tan telenovelera, a pesar de ser verdaderamente dramática y dolorosa para todas las partes. Debo decir aquí que Marisela era mi amiga personal. Los medios de comunicación de Chihuahua lo que hacen es ponen frente a la pantalla a un tipo al que además, para el goce de la sociedad que le gusta la telenovela, le apodan el wicked, es decir, el maldito sería, ¿no? Bueno, el wicked toma el micrófono que le pasa a la policía del estado y confiesa frente a las cámaras de televisión, de Efecto TV si no me equivoco, que él asesinó a Marisela, explica cómo se bajó de la camioneta. Todo esto está grabado por las cámaras públicas de Chihuahua. ¿Qué sucede a continuación? Ninguno de los medios de comunicación de Chihuahua hizo una reflexión posterior. ¿Qué sucedió con los juicios orales? Lo que sí sucedió es que los medios se comieron vivos a la juez y a los otros dos jueces que estaban con ella. Entonces, Denise Merker entrevista a esta juez junto con los dos jueces, y lo que dicen en la también lo pueden ver en YouTube gracias a los medios de comunicación, y lo que dice la juez y estos dos jueces que la acompañaban es: nosotros que consideramos que no había elementos científicos para demostrar la culpa de él, y lo seguimos sosteniendo. Ahora, luego piden asilo político a los Estados Unidos. Se quieren ir de México porque temen por su vida, porque les han sido expuestos a un tribunal mediático, porque la gente les escupe en la calle, les mandan insultos, los tuitean, etcétera, etcétera. Y entonces piden asilo político a los Estados Unidos. Y no solo esto, cuando entrevistan a los jueces, yo tuve la oportunidad de estar en Chihuahua y me topé, debo decir por casualidad, con la juez, y no supe más que sí, no tenía el micrófono, nada. Me le acerqué y le pregunté: oiga, ¿pero por qué va a huir del país? Usted pertenece al sistema de justicia, estamos enfrentándonos a una novedad. Todo esto es un proceso pedagógico para todo el mundo, es durísimo, pero también es un proceso pedagógico. Ustedes tienen que aprender una lección aquí. En verdad, hay o no razón en los jueces que determinaron que era culpable el joven. Y ella me dijo: ellos son mis superiores, yo debo decir que sí. Esa fue la primera respuesta. Y la segunda respuesta fue: yo no confío en la justicia mexicana, por eso no me quedo. Porque si a mí me llevan a juicio, esto está documentado. La juez dice, esto se debe a que Lucha Castro, la abogada de Marisela y de Rubí, lleva un juicio, interpone una acusación en contra de la juez por una serie de actos supuestamente de corrupción, etcétera, etcétera, y era una simple acusación todavía. ¿Y cuál dije? Enfrente a la acusación, ¿no? Si ustedes pueden demostrar que no hay evidencia científica, me parece que eso esclarece y nos enseña a nosotros cómo enfrentar estos problemas. Y lo que ella dice es: yo no confío en los jueces que nos puedan juzgar, porque los medios los manipulan, y en este país los jueces le tienen más miedo a los medios que a la justicia. Todo esto es parte de un aprendizaje. Me parece que esas son las reflexiones que tenemos que comenzar a poner sobre la mesa. ¿Quiénes van a ganar con este nuevo sistema? Ya lo dijeron sus compañeros y compañeras en la mesa anterior. Evidentemente ganaría la sociedad, sin duda ganaría el país entero, incluso los políticos, aunque no lo creamos todavía. En Guatemala, en este momento, 20 años después de haber cambiado el sistema, se enfrentan a dos grandes problemas. Uno, el primero es que todas las universidades, las escuelas de derecho no han cambiado sus métodos educativos. Apenas están documentando que los maestros y maestras, los grandes decanos del derecho guatemalteco y que vienen de otros países a educar a sus estudiantes, que están saliendo de ahí sí con una capacitación para juicios orales y sí ya teatralizando totalmente estas exposiciones como al estilo americano, como en las cortes de la televisión.
les están enseñando todavía basados en el sistema inquisitorio. Aprendamos de Guatemala. Entonces aquí me encantaría tener una mesa, fíjense, qué divertido y qué interesante podría estar, con Joaquín López Oriol, con el rector de la Libre de Derecho, con el rector del Colegio de Periodismo, ¿no? Carlos Septién García, por ejemplo, y con alguno de los puesto a lo mejor con Juan, o con el ministro Cosío, con alguien que ya estaba aquí. Es decir, necesitamos estar todos y todas en la mesa. Queremos transparencia, necesitamos transparentar todo lo que estamos haciendo mal y comprender y reconocer todos los errores que seguimos cometiendo, en los cuales, por supuesto, yo me incluyo como reportera, como periodista y como columnista, en los momentos en que nos desesperamos porque los líderes políticos siguen protegiendo sistemáticamente a quienes cometen actos delictivos aberrantes, ¿no? Particularmente nos indignamos de una manera brutal cuando vemos que hay líderes políticos que están cometiendo actos, por ejemplo, de trata de personas, que hay suficientes evidencias, que hay por un lado periodistas que se prostituyen para defenderlos y por otro lado quienes públicamente en los medios niegan que existan procesos penales en su contra cuando hay procesos penales serios e investigaciones muy puntuales que les persiguen. Es decir, nos estamos enfrentando a una serie de barreras que por un lado tenemos que evidenciar, señalar, nombrar, y por otro lado entender cómo la sociedad, junto con las y los periodistas y el sistema judicial, las y los jueces, etcétera, podamos comenzar a derrumbar esas barreras. Y esta es una tarea de largo aliento, es decir, nadie va a poder hacerla sola. La crítica es importantísima, por supuesto que no vamos a dejar de hacer la crítica, ¿no? En un país tan propenso a la mentira y a la compra de voluntades y de verdades, no solo mediáticas, sino también políticas y judiciales. Sí es cierto lo que dice Marco, eso lo hemos platicado muchas veces él y yo, y lo hemos dialogado por correo electrónico. ¿Qué pasa cuando nosotros nos convertimos a lo largo de los años en un apéndice de este Poder Judicial que decide cuándo las y los periodistas les somos útiles? ¿Cómo aprendemos a lo largo de nuestras carreras, las y los reporteros, a determinar si nos están utilizando o no? La mayoría, en este caso nosotros, si yo puedo hablar por mí, tengo clarísimo que jamás me siento con los políticos cuando me llaman, porque ya sé que lo que quieren es dictarme nota. Y también tengo claro cuando veo a colegas columnistas y opinadores profesionales famosísimos y millonarios, cuando los veo sentados desayunando con Mario Fabio Beltrones, ya sé de qué va a ir su columna la semana entrante. Entonces, esa autocrítica la tenemos que tener, tenemos que criticar a todo el medio y a nosotros mismos. Esto está clarísimo. Los jueces, cuando un juez te dice, necesitamos que usted siga adelante, que fue, pongo el caso porque es muy claro y está muy documentado, de Demonios del Edén. Cuando saqué el libro de Demonios del Edén, recibí una llamada a un juez de los Estados Unidos, a través de una persona del juzgado, para pedirme si yo tenía evidencia, porque Jan Sucarcuri estaba detenido en los Estados Unidos. Ellos habían pedido la evidencia a las Cortes de México, a la Procuraduría General de la Justicia DF, no la entregó, nadie se las quería entregar y me preguntaron, ¿usted tiene evidencia? Y yo me quedé pasmada. Dije, a ver, esto es insólito, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Es ético o no es ético como periodista que yo vaya y le entregue a un juez toda la evidencia que tenía, que eran videos pornográficos con los políticos, con estos tipos, fotografías, un centenar de fotografías de pornografía infantil, evidencia de videos, llamadas, etcétera, etcétera? Y pregunté a las y los expertos, me dijeron, claro que sí, en Estados Unidos es todo el tiempo, mientras protejas a tus fuentes. Hice lo propio, y el juez, con esa evidencia, se comunicó con la PGR y les dijo, ya tengo estos videos, quiero los originales, y los tiene José Luis Santiago Vasconcelos, tengo una fuente fidedigna. La fuente fidedigna era su servidor. Bueno, el caso es que esto sucede cuando un juez verdaderamente está buscando tener acceso a la información y a la evidencia, y busca de todas las formas posibles. Esa tarea los jueces mexicanos también tienen que comenzar a hacer. Y se tiene que poner sobre la mesa. No sé cómo, ustedes nos tendrán que decir cómo se tiene que hacer dentro del contexto de la ley. Pero también hay una parte de su tarea que tiene que ver con cómo el sistema tiene que comenzar a educar, por supuesto, los ministerios públicos, que han sido vapuleados por todas partes. Todos nos acabamos a los ministerios públicos
de todas las formas posibles, pero los ministerios públicos también necesitan, por supuesto, no solamente el entrenamiento y la capacitación, sino tener también el acceso a las herramientas personales, individuales e incluso terapéuticas que necesitan. He hecho una serie de entrevistas a ministerios públicos que reciben por lo menos entre 10 y 15 denuncias de 2 y 3 horas diarias, en las que la persona, la víctima, está llorando porque le mataron a su hija, le violaron al niño, apuñalaron, etcétera, etcétera, a su familiar, y el Ministerio Público se va a su casa y cuando les pregunto, ¿y qué hace usted cuando llega a su casa? Y la mayoría te dicen, yo lloro. Y la mayoría te dicen, tengo hijos y no quiero dejarlos salir a la calle. Sufren de ansiedad, estrés postraumático severo, tensión nerviosa, y todos los pauleamos. ¿Qué va a hacer este sistema con las y los ministerios públicos del país? No podemos seguirles descalificando sin darles las herramientas necesarias para que se conviertan en mejores servidoras y servidores públicos. Me parece que tenemos muchas tareas. Yo solamente voy a puntualizar un par de tareas más que me parecen fundamentales. Quienes nos hemos enfrentado al sistema de justicia mexicano, que veo varias caras que están haciendo así, entonces me imagino que somos muchas y muchos, sabemos perfectamente que sin un abogado que sepa moverse en los entresijos de la ley, todos la tenemos perdidos. Bueno, ¿quiénes van a perder más con los avances de este sistema? Va a perder la industria mediática, que sí vive de los juicios paralelos y que también vende, porque hay mucha información que venden los medios, sobre todo los medios electrónicos, y aquí voy a mencionar la televisión en particular, que cuenta una historia, acusa a un político y se lo acaba ahí mismo en la televisión, y tú dices, bien por él, qué bueno que lo evidenció, y casualmente a la semana siguiente desapareció y tienen toda la publicidad del estado de Quintana Roo o de Puebla en la televisora, casualmente, ¿no? Eso lo tenemos que evidenciar, y tenemos que llevar a la industria mediática también a un juicio cívico, no de mentarle la madre, sino de analizar y transparentar cómo están operando. Si lo que están haciendo es golpear para que les paguen, se tiene que cambiar esa dinámica. Es indispensable, la tenemos que poner sobre la mesa. Muchos lo sabemos, muchos lo criticamos. ¿Cómo lo vamos a cambiar? Me parece que hay posibilidades, teniendo gente como Gabriela Barquín en estos medios que tienen suficiente ética para poder hacer autocrítica y crítica dentro de sus propios medios. Finalmente, terminaré con esto. Lo que decía Gabriela sobre el lenguaje nos parece fundamental. Yo, cuando mi abogado me defendía de las acusaciones de difamación contra estos mafiosos tratantes personas, me echaba unos rollos con una jerga cada vez más compleja y tal, y yo le decía, oye, no te pago por palabra. Parecía en verdad que como le tenía que pagar $1,000,000 bimestral, ¿no? Entonces era por palabra. Yo le decía, dímelo en español, lo quiero entender, ¿no? Y claro, ese tipo de abogados, esos grandes despachos que están en todo el país, pierden mucho con este nuevo sistema. Y a ellos tenemos que reeducarlos y señalar a estos despachos que no quieren que cambie el sistema. Y en Guatemala tienen un problema. Los grandes despachos de abogadas y abogados en Guatemala son los que se han opuesto sistemáticamente a que las cosas avancen más rápido. Son los que siguen jalando a los jueces para que, bueno, mira, vamos a comer, vamos a desayunar. Y cada vez, ciertamente, hay más juezas y jueces honestos que no están dispuestos a frenar un sistema por un grupo de interés, como en este caso serían los más poderosos cotos de poder de las y los abogados. Yo me quedo aquí con estas pequeñas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Ruth Centeno, todo lo que se ha dicho en la mesa anterior, en esta mesa, tiene que ver con el tema de tu tesis de maestría en el CIDE, como si lo hubieras previsto, asuntos públicos y periodismo. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, a mí me gustaría empezar por puntualizar 3 aspectos que me parecen muy importantes. Primero, distinguir qué es y qué no es el periodismo judicial, porque creo que es un punto toral para la discusión que estamos teniendo aquí. Lo que sí es el periodismo judicial es una fiscalización del proceso penal. Lo que no es una patente de corso para abrir espacio para un juicio paralelo.
Y esto pues, es importantísimo en términos pues, no solo éticos, sino también profesionales. Creo también que es importante hablar un poco de qué es la publicidad. La publicidad dentro del proceso penal de alguna manera es un control ciudadano, un control de la opinión pública sobre el desempeño que está teniendo la justicia, y las finalidades que tiene por una parte es proteger a las personas que están dentro de este proceso a través del control público en el que todos estamos participando porque estamos conociendo y podemos darnos cuenta de las deficiencias muy bien señaladas por Lidia en estos casos, y también porque nos ayudan a mantener y fortalecer la confianza de la comunidad en los tribunales, en las instituciones y en la ley. Es un papel vital el que tiene la publicidad dentro del sistema penal, y pues particularmente esto se puede apreciar en el sistema penal acusatorio. Sin embargo, pues también hay algunos aspectos del sistema penal acusatorio que no hay que perder de vista. El sistema penal acusatorio no es una panacea, no es una herramienta mágica para acabar con la impunidad. Lo que tenemos que entender es que lo que busca este sistema es, por una parte, transparentar lo que ocurre en el proceso y ofrecernos algún otro tipo de herramientas que nos ayuden a entender bien o poder apreciar de mejor manera lo que debería ser el debido proceso y todos los derechos humanos que vienen asociados con él. Ahora, por otra parte, pues escuchamos aquí a los periodistas que nos dicen que es ideal poder acceder a los juicios y poderlos documentar y podernos enterar todos de qué está pasando, pero hay dos barreras enormes de las que no nos están hablando. Por una parte, la posibilidad de acceso, porque es cierto, sí, son públicos, la idea es que cualquier ciudadano puede entrar, pero muchas salas de juicio permiten el acceso de 5 personas entre público y periodistas y lo que pudiera ser, y si uno no llega con suficiente tiempo de antelación a formarse el suficiente tiempo, no va a ser uno de los 5 afortunados que pueden entrar a estas diminutas salas. ¿O qué pasa en estos otros estados donde le piden al periodista que con 15 días de anticipación presente un documento para poder acceder a la sala de juicio y poderse enterar de qué es lo que está pasando? Tenemos algunos casos todavía más extremos. Quiero llegar como ciudadano o como periodista a observar un proceso penal acusatorio y pues resulta que si no realizo todo un proceso de acceso que incluye un montón de controles en el que dejé mi credencial y después me dieron una ficha y tengo que saber exactamente el número de causa, a qué hora y en qué sala, porque si no, no tengo idea de a dónde voy a ir, qué voy a ver, y es muy difícil que pudiera entrar a ver lo que me interesa. Hay algunos estados que lo han solucionado muy bien porque tienen, por ejemplo, portales en los que es posible ver qué audiencias hay a qué hora, y de esa manera pues se puede hacer un control de muchos tipos académicos, y lo que me interesa es observar un control de detención y ver qué pasa con las personas que son detenidas en flagrancia o en caso urgente, o puedo observar muchas otras cosas, pero pues ahí tenemos un obstáculo grandísimo. Y otro que también señaló muy atinadamente Lidia, la falta de un lenguaje democrático. Es terrible en todos los términos que es realmente un obstáculo para la impartición de la justicia, para el acceso a la justicia. Hay muchas personas que no tienen idea del principio al final de qué pasó en su proceso. Es una preocupación pues, que tendría que estar en la mente de todos, no solamente de los operadores del sistema, que han en algunos casos estado trabajando pues, cómo tratar de aterrizar algunos de estos términos, cómo dirigirse a las personas de una forma un tanto más pedestre que les aclare qué es lo que está pasando con ellos, sino también de los periodistas, porque tenemos este mal hábito de replicar casi con papel de copia lo que estamos viendo en la audiencia. No estamos fungiendo como los intérpretes, como los analistas que la sociedad espera que seamos dentro de estos procesos penales. Estamos siendo partícipes, pero también autores de un cambio cultural muy necesario. Y tenemos que crear una conciencia también en los conciudadanos, en nuestros lectores, en nuestros auditorios, sobre lo que es el debido proceso y cómo se relaciona con los derechos humanos que están aquí involucrados. No hemos sabido explicarle, por ejemplo, a los ciudadanos qué es un asesor jurídico de la víctima. Esta figura es importantísima porque ¿qué pasa si yo no estoy de acuerdo con las decisiones que está tomando el Ministerio Público sobre mi caso? ¿A quién acudo? ¿Qué pasa si yo no estoy de acuerdo con el no ejercicio de la acción penal, con un criterio de oportunidad? ¿Quién me apoya? Y la creación de esta figura, que ya aparece en el Código Nacional de Procedimientos Penales,
puede aportar un montón de ideas y de luz sobre cómo litigar algunos de estos aspectos. Y por otra parte, los servicios previos al juicio. Antes del sistema penal acusatorio y de las reformas que vinieron en 2008, los cambios que se dieron en la Constitución, pues teníamos la idea de que la gente solo salía a confianza o que, clásico, el auto de formal prisión no se le negaba a nadie, lo mismo que un vaso de agua. Pero ahora tenemos muchas otras medidas cautelares que nos dan la posibilidad de que una persona no necesariamente tiene que estar encerrada para que pueda llevar su proceso. Ahora nos están exigiendo, como bien señalaban en la mesa anterior, estándares mucho más altos para privar de su libertad a una persona. Y pues esto lo decimos también en términos del principio de presunción de inocencia y la posibilidad de que alguien puede defenderse mucho mejor estando fuera que estando dentro. Bueno, ¿y qué pasa también con la visión romántica que tenemos sobre el sistema penal acusatorio? Eso también es muy desafortunado porque tenemos periodistas que creen que solo basta con que le den a uno la placa que dice prensa, va a llegar a la sala de juicio y mágicamente va a tener una noción clarísima de qué es lo que está pasando y va a poder hacer observaciones críticas. Y lo que es muy cierto es que la mayoría de los periodistas que empiezan cubriendo esto son los que tienen menos experiencia, normalmente los que también cubren los sucesos cotidianos, la famosa nota roja. Entonces son periodistas que van aprendiendo sobre la marcha y que a veces tienen la mala costumbre de quedarse con solamente una parte de la historia. Escuchan a la víctima o escuchan a la persona imputada y pues terminan haciendo una de dos cosas, o la apología del delito o una satanización de la otra parte. Entonces también es una cuestión muy delicada. Estamos creando una cultura periodística que fomenta el castigo o al respeto de los derechos humanos. Cuando sabemos que una persona no está en prisión preventiva, pues desde luego los periodistas la primera preocupación que tienen es que esto seguramente se trata de una cosa de impunidad, de corrupción. ¿Cómo va a ser esto posible? Pero no están entendiendo que hay cambios en la forma de hacer las cosas que implican que ya no es necesario que todas las personas que están siendo investigadas o como parte de un proceso penal tengan que estar encerradas todo el tiempo. Las decisiones judiciales son las que más han sufrido con todo esto porque son muy deslegitimadas por la opinión pública. Bueno, y quizá lo más difícil cuando se trata de reportear los temas judiciales, no basta con que sea importante, hay que hacer que importe. ¿Cómo estamos acercándonos a la gente para explicarles por qué es tan importante que conozcan y que hagan exigibles sus derechos? ¿Por qué es importante que sepan cómo funciona el proceso, quién es quién dentro de él, cuánto debe durar? Y pues los periodistas ahí tienen un rol importantísimo porque de alguna manera no solo forman e informan, sino que tratan de acercarnos con estos aspectos de decisión pública de la cual todos deberíamos estar participando. Entonces, quizá algo que a mí me preocupa un montón en mi vida como investigadora, una vez que dejé el periódico, fue que ya hablando con los operadores del proceso, con los jueces, con los agentes del Ministerio Público, con los defensores, me di de narices con que pues, la mayor parte de las veces las notas no corresponden con lo que está pasando en la sala de audiencias. Varias veces me tocó que estando yo en la sala de audiencias, observando un proceso, tomando notas, claro, sí, este tipo de argumentación, todo. Al otro día ver la nota publicada por algún periodista que había estado allí, no correspondía nada, era como si hubiéramos estado en dos audiencias completamente diferentes. Entonces sí es peligroso a veces esta interpretación errónea, pues no solamente porque está desinformando, sino porque nos genera una expectativa falsa y completamente equivocada de qué es y qué puede hacer el sistema penal, sobre todo en los casos del sistema penal acusatorio. Y quizá una última preocupación que a mí me angustia especialmente pues son los editores o sus equivalentes en los distintos medios, porque a veces les parece que amparo es una palabra que suena mucho mejor que suspensión y se toman ahí algunas libertades poéticas y artísticas que al final de cuentas cambian por completo el sentido de la nota. Y ya no estamos informando sobre lo que está pasando en realidad, sino sobre lo que alguien que no estuvo allí, que no reportó, que no preguntó, cree que está ocurriendo en estas salas de audiencia. Y quizá mi reflexión final sería hacer un llamado a la responsabilidad social que tenemos como periodistas.
porque no es únicamente que soltemos información, que vigilemos que esta información cumpla con ciertos estándares de calidad mínimos, sino que también seamos conscientes del impacto que esto puede tener en la formación de una cultura de la legalidad y pues también en cómo vamos a responder nosotros ante las autoridades, lo que podemos esperar de ellas y qué podemos hacer para mejorar el sistema que existe actualmente y que tendrá que seguir siendo fiscalizado porque seguramente muchas deficiencias podrán ir saliendo ya sobre la práctica. Muchas gracias, Ruth. Hablaba Lidia Cacho con toda razón de que por dolorosa que pueda ser un proceso judicial en donde se encuentran deficiencias, podemos encontrar ahí un aprendizaje, ¿no? Y creo que justamente las dos mesas que hemos organizado contribuyen a este aprendizaje, entendiendo el problema no solamente en forma crítica, sino también autocrítica, como se ha estado haciendo aquí. Me gustó mucho esta dramaturgia que hizo Marco, en donde él hablaba de nosotros, independientemente de que él fuera o no partícipe de ciertos equívocos periodísticos, asumiéndolos como algo que existe entre nosotros. En ocasiones en México es mucho más difícil aceptar un error que cometerlo, ¿no? Lo cometemos pero luego nos excusamos, y entonces aquí estamos aceptando los errores ajenos pero también los propios. Bueno, estamos por llegar ya ante el juicio más inapelable de todos, que es el del tiempo, pero no sé si alguno de ustedes todavía puede decir un par de frases rápidas o de preferencia fulminantes sobre este asunto. Empezamos, Marco. Bueno, yo probablemente por mi ser hijo de judía soy algo culpígeno y así va a sonar, pero yo pienso que después de la orgía de sangre que vivimos con el gobierno del presidente Calderón y que se ha extendido hasta hoy, de la cual ha sido parte del sistema de justicia penal, las fuerzas de seguridad del Estado y sin duda la industria de las noticias, yo pienso que los periodistas como gremios tendríamos que pedir perdón social. Me parece que es ineludible. Le pedimos al Papa que pida perdón, ¿no? Le pedimos a los alemanes, los traemos azuleados hace tantos años por el Holocausto, por toda razón, pero nosotros no pedimos perdón. Yo pienso que tenemos que pedir perdón, pero probablemente no lo hagamos de manera explícita ni sea necesario. Yo digo que la mejor manera de redimirnos, habiendo pedido perdón eventualmente, es el artículo 113 constitucional del Código Nacional de Procedimientos Penales, dando continuidad al apartado B del artículo 20 constitucional, prevé entre las garantías procesales de las personas imputadas de delito textual el de no ser exhibidas ante los medios de comunicación. ¿Cuál es el estándar bajo el que debemos funcionar los periodistas y las ingenierías de procesos editoriales? Ese. Es decir, el papel social de los medios es fiscalizar el buen funcionamiento del sistema, y entonces le vamos a hacer un enorme favor al sistema y a nosotros. Finalmente digo que el papel de los periodistas y la industria de las noticias tiene que ser contribuir en este proceso de reforma del sistema a la revolución de las mentalidades judiciales. Se está librando una poderosísima revolución cultural donde están los rudos que quieren que siga un sistema de justicia penal que acaba con la maquila de criminalización y basurización en las prisiones, contra toda una fuerza social que incluye sin duda actores del sistema de justicia penal que están trabajando por su transformación. Y cierro citando a Nelson Traquina, que dice que el sentido del periodismo debe ser mejorar la vida pública. Yo digo al revés, que si nuestro trabajo no mejora la vida pública, entonces nuestro trabajo no tiene ningún sentido hacia nuestra comunidad. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, simplemente un poco siguiendo la línea de lo que Gabriela Barquín decía hace un rato,
efectivamente me parece que, y de lo que ya habló Marco, que tenemos una gran necesidad de hacer una reingeniería, digamos, estructural, no solamente del sistema de justicia, sino también del propio periodismo y de los medios de comunicación. Nuestros editores y editoras muchas veces no piden la confirmación de datos, como antes. Yo cuando publiqué Demonios del Edén hace 11 años llegué con mi editor de la editorial y me dijo, necesito evidencia, tienes todo, y llegué con unos portafolios como pueblerinas de Quintana Roo y empecé a sacar prueba, evidencia. El pobre se sopló 6 horas aguantándome ahí, explicándole exactamente todo lo que tenía, y ahora ya no lo hacen eso, no lo hacen las editoriales, no lo hacen los editores, porque el tiempo nos come, y yo creo que el tiempo no puede comernos en casos tan importantes que son la vida, de vida o muerte, o a veces de vida y dignidad de los seres humanos, a veces acusados y a veces víctimas. La otra cosa es, aprendiendo otra vez, volviendo a Guatemala, una de las discusiones que se llevan a cabo en este momento en Guatemala, justamente por eso, se enfrentan a la corrupción, a lo que nos enfrentamos nosotros todo el tiempo, y lo que ahora se cuestionan es cómo vamos a elaborar herramientas para la transparencia y rendición de cuentas si no entendemos quiénes y cómo eligen a jueces, ministerios públicos, defensores y defensoras. Y dice, la persecución de delincuentes de cuello blanco, los de arriba que se resisten a la justicia, que la justicia los toque a ellos. Y esa debe ser una de nuestras tareas primordiales, es decir, quiénes y cómo eligen estos jueces. Nos sirven los videos de los que les hablaba de los juicios orales de Chihuahua, que son geniales, porque, bueno, por momentos el fiscal parece Cantinflas, ¿no? Resultaría cómico si no fuera tan dramático, que está la vida de varias personas en juego ahí, la dignidad de varias, y su sentido de justicia, por supuesto, y la reparación del daño. Y entonces ahí me voy al periodismo otra vez, regresando a lo que decía Gabriela. ¿Cómo eliges a tus reporteras y reporteros? Sí es cierto que los dos compañeros que están aquí, de Reforma y de Proceso, son animales, son bichos raros, extraordinarios, garbanzos de a libra. O sea, yo no conozco más periodistas judiciales que sean como ellos. En Quintana Roo, por Dios, o sea, en ningún estado de la República tenemos periodistas judiciales. Todos son de nota roja, que andan persiguiendo esto, que efectivamente trabajan de alguna manera para la policía. Entonces, bueno, queremos que el sistema de justicia haga esa reflexión y que cree esas herramientas y esos instrumentos para decir cómo vamos a elegir a estos personajes. Entonces también los medios de comunicación nos tenemos que detener, aunque el tiempo apremia, y tenemos que elegir a las y los mejores reporteros y reporteras para hacer la tarea. Gracias.